Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Aymara Lorenzo en su punto. Este día conversamos con Sergio Sánchez, él es ingeniero mecánico de la Universidad Central de Venezuela, concejal del municipio Santiago Mariño de Turmero, Estado Aragua, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento Amplio Desafío de Todos, liderado por el general retirado Miguel Rodríguez Torres, representante del chavismo democrático en el secretariado del Frente Amplio Venezuela Libre. Además fue activista estudiantil de la Universidad Central de Venezuela. Es un gusto compartir con usted, concejal, y le agradecemos muchísimo que esté ante nuestras cámaras para conocer su posición sobre diversos puntos además que son de importancia vital en la agenda pública nacional, toda vez que falta un poco más de una semana para las elecciones presidenciales, elecciones que, por cierto, han recibido el calificativo de farsa electoral por algunas voces que han seguido de cerca y han opinado sobre este proceso electoral. ¿Qué piensa de las elecciones? Buenas tardes, Aymara. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, lo primero es que no son elecciones. La principal característica de una elección es que persigue que se exprese la voluntad de las mayorías y respetar la voluntad de las mayorías. Cualquier acto administrativo, por más parafernalia que tenga, si no persigue respetar la voluntad de las mayorías, cualquier cosa menos un proceso electoral. Y el gobierno, después del 6 de diciembre del año 2015, toma una decisión y es irse por el camino de la ruptura con el orden democrático, cosa que además genera las diferencias y las fracturas posteriores de sectores que veníamos acompañando al presidente Chávez y que dijimos, bueno, a esto no lo podemos apoyar, nosotros jamás vamos a estar de acuerdo con un gobierno que violente la voluntad de las mayorías. Y lo vimos ya mucho más concreto en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde ellos alteraron los resultados de forma descarada. Salió incluso la empresa que contabilizaba los votos diciendo que esos no eran los números. Incluso la propia rectora dijo, bueno, sí, que podía haber una alteración de los números, y no pasó nada aquí, nada en este país. Después en las gobernaciones vimos incluso un gobernador con las actas en mano demostrando que había ganado los resultados, las elecciones, y bueno, acta mata voto. Nos recordó esa vieja época por la cual nosotros luchamos y apoyamos al presidente Chávez para superar ese acta mata voto. Entonces, en este momento en Venezuela no hay la intención del gobierno, y peor aún del Estado en su conjunto, para que la voluntad de las mayorías sea respetada. Hay pruebas de más sobre este tema y por eso desde el Frente Amplio estamos diciendo que no reconocemos esto como un proceso electoral. Creemos que hay que luchar por elecciones. El pueblo tiene que organizarse, debe protestar pacíficamente en el marco de nuestros derechos constitucionales para que el gobierno se vea obligado a respetar la ley y permita que la expresión del pueblo, que el pueblo se pueda expresar y que esa expresión sea respetada. Escucharlo hablar me abre tres ventanas nuevas, o tres ventanas en esta conversación para tres preguntas diferentes. Usted dice que una de las razones por las que apoyó al presidente fallecido Hugo Chávez fue precisamente para intentar cambiar la manera de hacer política en Venezuela. ¿Se diferencia hoy la manera de hacer política de esa que el expresidente Chávez llamó la política de la Cuarta República? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, usted dice que apoyó a Chávez. ¿Existe hoy el chavismo o existe hoy madurismo, o intenta el presidente Maduro construir su movimiento sobre la base del legado que ha destruido de una manera vertiginosa? Llevas dos. Llevo dos. La tercera se la hago después porque si no se nos va a olvidar. Chévere. Bueno, yo no tengo tan buena memoria como tú, así que me vas a tener que recordar las preguntas, ¿no? Okay. La primera que me planteas es si hay diferencia entre lo que hoy se está viviendo y lo que pasó en la Cuarta República. Mira, nosotros apoyamos al presidente Chávez y lo acompañamos durante muchos años, en primer lugar porque él planteaba la necesidad de fortalecer el concepto republicano de Estado, es decir, que el poder se ejerciera a través de la mayor cantidad de mecanismos de control del ciudadano sobre los que de las personas sobre las cuales recaía el poder. Entonces, por ejemplo, plantea en la Constitución del 99 pasar de 3 poderes a 5 poderes, de tal manera que se distribuía mucho más el poder, plantea instrumentos como el referéndum revocatorio, plantea la democracia participativa protagónica, es decir, ya no es solamente que cada 4, 5, 6 años yo
participo en un proceso electoral para escoger a quién le transfiero el poder y lo ejecute, sino que además de eso tengo ahora otro derecho, el derecho de participar, de conocer el presupuesto de mi ciudad, el presupuesto de mi comunidad. Entonces, obviamente eso teníamos que apoyarlo y eso para nada podemos decir que sea una propuesta socialista o capitalista, no. Eso hay países que son capitalistas y lo tienen, hay países socialistas y lo tienen. Eso es un avance en el ejercicio del poder ciudadano. Eso, por supuesto, nosotros lo apoyamos. Recuerda que veníamos del bipartidismo, o sea, si no era D, era COPEI y el resto estaba excluido. Posteriormente, bueno, eso fue desarrollándose y hoy encontramos en Venezuela una sociedad en primer lugar muy politizada. Ahorita todo el mundo te habla de política. De hecho, tú vas al extranjero y en el extranjero te dice la gente, nosotros conocemos a los venezolanos porque todo el tiempo hablan de política. Cuando en cambio en el 98, 97 el posmodernismo se había apropiado de toda la ideología y si tú reclamabas algún derecho te decían, tú eres un político de forma despectiva. Hoy la gente entiende que debe involucrarse con los problemas de la ciudad, con los problemas del país, con los problemas de la economía, y eso es positivo. Ahora, el presidente Chávez, bueno, fallece por la enfermedad, asume el presidente Nicolás Maduro, y en el 6 de diciembre del 2015 ocurre un fenómeno muy importante que genera un quiebre en el proyecto, y tiene que ver con la derrota electoral que tuvo el PSUV. Esa derrota electoral obliga al gobierno de Maduro a tomar una decisión, estaba en una encrucijada. Sigue el camino de respetar la voluntad de las mayorías, lo que lo obligaba a reconocer errores, a corregir, etcétera, cosa que intentó hacer los primeros días de enero. Hay que recordar que Nicolás declaró que, por ejemplo, todos los militares tenían que volver a los cuarteles y otra cantidad de medidas más de rectificación. Pero pareciera que cuando trató de rectificar se encontró con una cantidad de factores que él no podía, o aparentemente creía no poder controlar. Pero precíseme, concejal. ¿Maduro ha destruido el legado de Chávez? ¿Existe chavismo? ¿Existe madurismo o qué? Y le voy a pedir, por favor, que sea concreto con las preguntas, porque mi batería de preguntas es muy larga y no quiero perder la oportunidad de hacérselas todas. Claro, lo que pasa es que en vez de irse por el camino de la democracia de Chávez, él decidió otro camino, que fue el camino de violentar la soberanía popular. Y es cuando ellos dicen, el error, recuerdo una expresión de Elías Agua en un evento que hizo en el PSUV en el estado de Aragua, él dijo, el error que cometimos en 6 de diciembre de 2015 fue llamar a elecciones. Es decir, para ellos el error no fue que hicieron una mala gestión, que hubo impunidad, que no atendieron los problemas del pueblo. No, el error fue llamar a la elección. El error fue permitirle al pueblo que emitiera su opinión. Ahí está claramente dibujada una concepción ideológica autoritaria, hasta ese momento autoritaria. ¿Y ahora es? Ahorita es dictatorial. ¿Por qué dictatorial? Porque a partir de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, ellos alteran los resultados. ¿Es el presidente Maduro un dictador? Claro, por supuesto que es un dictador, porque en el momento que tú decides alterar los resultados, rompes con el último control que tiene la sociedad sobre el gobierno y sobre su Estado. Tú puedes tener una crisis en un parlamento, en un gobierno, un mal gobierno, puedes tener incluso un sistema, digamos, de justicia dañado, contaminado, pero en última instancia la institución del voto es la herramienta que tiene el ciudadano para corregir los problemas. Cuando ya tú eres capaz de violentar la voluntad de las mayorías, en ese momento una minoría le impone a la mayoría su voluntad. Eso es una dictadura. La siguiente pregunta. Sí rompió, por supuesto, con el legado del presidente Chávez, la esencia del chavismo reivindicable. Porque entonces cosa no hay del chavismo. chavismo. ¿Hoy no hay chavismo? No, hay chavismo, pero no en el gobierno. Hay chavismo en el pueblo. Hay gente que cree en la democracia, hay gente que está en sus consejos comunales y está molesto con Maduro. Hay chavismo disidente. Hay chavismo democrático, hay chavismo disidente y hay ¿Y cuál chavismo... es la diferencia entre ambos, entre el democrático y el disidente? No, bueno, que somos disidentes del gobierno de Maduro, no del chavismo, pero reivindicamos la democracia. Ahora, hay también un chavismo muy grande que no está de acuerdo con Maduro, pero siente una especie de ratón moral, de despecho, de separarse, porque el presidente Chávez antes de morir dijo, estoy pleno, claro como la luna llena, apoyen para la elección al presidente Nicolás Maduro. Lo que no dijo el presidente Chávez fue, apoyen a Maduro para que entregue la patria, para que destruya el país, para que pague una deuda externa inmoral a costa de las medicinas de los pobres. Eso no lo dijo el presidente Chávez. Entonces, esa es la ruptura que el pueblo está teniendo y que sin duda alguna va a seguir avanzando, porque esto no tiene nada que ver con lo que pasó anteriormente. ¿Y cómo encaja este chavismo disidente o este chavismo democrático, como usted lo llama, en el Frente Amplio? Este frente que surge
precisamente a partir de del cisma que se da en la mesa de la Unidad Democrática después del proceso de negociación en República Dominicana y al cual está integrado usted en el Secretariado Nacional como representante del movimiento Desafío de Todos. Y precisamente estos partidos políticos son los que fueron en el pasado señalados de ser Cuarta República. Bueno, fíjate, en primer lugar, te corrijo en algo pequeño, el Frente Amplio no nace a raíz de la ruptura de las conversaciones. Nosotros teníamos ya año y medio planteando y en conversaciones con diversos actores de la sociedad, con la iglesia, con los partidos, con sectores del chavismo, con diversos sectores, la necesidad de construir un gran frente que nos uniera a los venezolanos, más allá de las diferencias, porque tenemos diferencias. Pero yo me refiero al Frente Amplio, Amplio, sí, el Frente Amplio. No al Movimiento Amplio Desafío de Todos. Yo me refiero al Frente Amplio. El Movimiento Amplio se unió como bandera a la necesidad de construir un frente. O sea que el Frente, y veníamos conversando, es creación del movimiento no, no es creación de nosotros. Nosotros proponemos, hicimos lo que llaman un lobby para avanzar en esto. Okay. Al principio había mucha comprensión en los sectores civiles, la iglesia estaba de acuerdo, muchos sectores, los partidos al principio bueno, conversaban, nos parece interesante. El fracaso de República Dominicana precipita, hace caer en cuenta que la única política que existe sobre la mesa posible es unirnos aceptando nuestras diferencias. Fíjate que habían personas que no están hoy en el enfrente, que antes del fracaso de República Dominicana venían diciendo, bueno, nosotros estamos de acuerdo con construir un espacio donde nos encontremos todos. Lo de la República Dominicana lo que hace es desechar la ilusión de que por una vía de diálogo sin movilización popular íbamos a poder llegar a un acuerdo de conquistar elecciones transparentes, democráticas, competitivas, que es lo que al final estamos buscando todos. Situémonos en el contexto actual, semana y media o un poco más de una semana antes del proceso electoral, un proceso electoral que es observado por algunos como una farsa electoral, cuestionado por el Frente Amplio y al cual viene apostando el gobierno para legitimar ante los ojos de la comunidad internacional lo que es la manera de conducción política, la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero ¿cuenta el presidente Nicolás Maduro con el apoyo de todas las facciones que existen dentro del llamado chavismo, o pues ya usted me dice que no existe madurismo, entre quienes siguieron a Chávez y que ahora no les ha quedado más que seguir a Maduro porque así lo ordenó? No, fíjate, el presidente existe Chávez. chavismo y existe madurismo. El madurismo es esta corriente autoritaria que se hizo el gobierno y decidió romper con la democracia. Eso no es chavismo, eso es madurismo. ¿Okay? Algunos dirán desde el punto de vista filosófico, bueno, no es una ideología, sí, no es una ideología, pero lo entendemos como movimiento, si te quieres ser más estricto, de esa corriente estalinista que digamos que concibe el ejercicio del poder a través de unos enviados, y ellos son los libertadores que van a venir a decidir por el pueblo y deciden cuándo el pueblo puede opinar o cuándo el pueblo no puede opinar, porque ellos son, digamos, no solamente los poseedores de la verdad, sino los propietarios del Estado. Y hay algo clave que tiene que ver con el patrimonialismo. Ellos asumen que el Estado es su propiedad. Y por eso dicen, yo no voy a entregar a Esa es la teoría, pero en la práctica, ¿cuáles son las fracturas en este momento que existen en el chavismo y en el madurismo que eventualmente pudieran favorecer un cambio político en Venezuela? No hay manera de que una dictadura salga del poder si no hay ruptura de la cohesión interna. Y eso generalmente ocurre por dos factores. El primer factor es ideológico, porque los actores que se suman a un proyecto político comienzan a darse cuenta que eso se convirtió en otra cosa y comienzan a distanciarse. Por supuesto, ahí media un tiempo, eso no es tan rápido, hay un proceso de reflexión que se está desarrollando hoy. Por ejemplo, la mayoría de las bases sociales que hoy, por ejemplo, te dicen, no, yo añoro al presidente Chávez, están muy molestas con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero también te dicen, pero ¿cuál es la opción? Yo no me voy a ir con la MUD, a la MUD no la apoyo, yo siempre la enfrenté, no veo otra opción. Y por otro lado hay otro factor que los cohesiona las dictaduras, que es el factor crematístico de los recursos, es decir, los negocios que se reparten. Y el gobierno del presidente Nicolás Maduro hizo algo en enero del 2016, entendió que él no tenía la fuerza para mantener la centralidad del gobierno como lo hacía Chávez, y lo que hizo fue repartir cuotas de negocios del Estado, y esos negocios son los que hacen que ellos se tengan que apoyar entre sí. Hay funcionarios del Poder Ejecutivo y funcionarios electos, funcionarios con cargos de elección popular que que mantienen diferencias con el gobierno, que estarían dispuestos a
marcar distancia del gobierno del presidente Maduro? Yo estoy seguro, porque he hablado con ellos, que hay funcionarios, muchísimos funcionarios del gobierno de Maduro, que no están de acuerdo y dicen esto es una locura lo que está pasando. Pero también le dicen a uno, estoy preso. O sea, si yo salgo diciendo algo, termino preso. Y además, internacionalmente tampoco puedo salir porque me hacen bullying o me atacan. Entonces, bueno, estoy obligado a quedarme aquí. ¿O tiene cuenta con el Departamento del Tesoro, o tengo cuenta, temas jurídicos externos también. Por las razones que sea, también hay otros que dicen que son limpios, que no están robando ni nada, pero dicen, no, yo le prometí al presidente Chávez respaldar esto, así sea una locura, entonces ¿cómo yo traiciono? Ahora, que estén dispuestos a romper o no, eso ya creo que corresponde a ellos hacerlo público. ¿Qué opinión tiene usted del candidato Falcón? Bueno, yo creo que Falcón no ha debido lanzarse, creo que lo mejor que puede hacer en este momento es renunciar a la candidatura, porque él sabe perfectamente que no va a ganar. O sea, esto no es un proceso electoral, esto es un teatro, y ahorita en todo caso la rectora y Tibisay y el gobierno están diciendo cuántos votos le van a colocar a Maduro. Había un lisonjero, por llamarlo de alguna forma sutil, que planteábamos a ponerle 30 millones de votos a Maduro. Entonces alguien dijo en la reunión, no, mira, no hay 30 millones de electores. O sea, el debate está en esos términos ahorita, no si va a ganar Maduro o no. O sea, en esta farsa la proclama va a ser a favor del presidente Maduro. Y lamentablemente yo entiendo pues que el candidato Henry Falcón quiera jugar posición adelantada, quiera decir, bueno, yo voy a perder, pero voy a ser el líder de toda la oposición. Pero eso no es correcto, porque él firmó allá en República Dominicana y firmó con toda la oposición, a la que nosotros, por cierto, no formamos parte de la MUT, en la MUT, firmó un acuerdo que se tenían que respetar unas condiciones mínimas, y después lo dijo al país, si esas condiciones mínimas no se yo me retiro. Bueno, las condiciones mínimas no se han dado, y él no se ha retirado. ¿Qué pasó allí? Yo creo que él le tiene que explicar al país por qué está asumiendo este camino, y sobre todo, decirle a los que creen que su voto va a ser respetado y que pueden salir de esta dictadura a través de votar por Henry Falcón o por Bertucci, que no es cierto. ¿Y la gente con la que usted tiene contacto en virtud de su condición de concejal y el trabajo de activismo político que hace en su localidad, qué piensa de Falcón y qué piensa de este proceso electoral? Y le hago esta pregunta porque justo antes de iniciar el programa lancé a través de la red social Twitter una encuesta, casi una semana de la convocatoria electoral en Venezuela. ¿Votará? ¿No votará? ¿Está indeciso? ¿Votará? 10%, no votará 86% y 4% está indeciso. Bueno, mira, por un lado hay mucha confusión. Hay gente que dice, esto es una farsa, efectivamente no confío en el CNE, pero siempre he votado, toda la vida he votado. El venezolano tiene en su cabeza el tema del voto, es la forma como yo me expreso. Por otro lado te preguntan, bueno, ¿y qué hacer después del 20? No lo tengo claro, sobre todo porque avanza la muerte de manera inexorable, con el hambre, con la crisis, etcétera, y yo necesito hacer algo debe emerger que me permita enfrentar la muerte. Y eso es lo que la gente no tiene claro, es lo que hemos tratado de construir con el Frente Amplio, la necesidad de la protesta pacífica, es decir, no nos calamos esto, nosotros somos venezolanos, tenemos derecho y exigimos una rectificación, exigimos que se nos respeten nuestros derechos. ¿Y usted cree que los políticos en este momento, y luego me responde la otra pregunta, cree que los políticos en este momento están lo suficientemente conectados con los ciudadanos para poder movilizar esa protesta necesaria en este momento como espacio de expresión del rechazo a la manera en cómo se está manejando el país? Porque mucha gente, buena parte de la población de los estratos socioeconómicos menos favorecidos y los que tienen un menos nivel de educación no entienden, no procesan, no digieren el tema de las garantías internacionales, de la falta de transparencia en un proceso, pero sí están claros en que no tienen hambre, de que no tienen comida, de que no tienen medicinas, de que no tienen seguridad, y entienden, porque como usted lo ha señalado, el venezolano históricamente tiene vocación democrática, que el ejercicio del derecho al voto es la manera de cambiar lo que está sucediendo. Hay algo fundamental, la pirámide de Maslow, aquella que te dice cómo uno va supliendo las necesidades, te dice que lo primero que debe satisfacer a alguien son las necesidades fisiológicas. Y para poder pasar a otro tipo de necesidades, las de superación, etcétera, tú tienes que tener resuelto la comida, el techo, agua, seguridad. Hoy hay un sector de la población venezolana que no tiene que comer. Entonces cuando políticos, digamos, de la MUT, con el discurso tradicional, le dicen, vamos a luchar por la libertad, por el voto, la gente dice, no vale, o sea, mi problema es que no tengo agua, no tengo luz, no tengo comida, ese es mi problema. Eso es lo que hemos venido planteando en el Frente, y yo creo que hoy la mayoría de la Dirección Nacional del Frente, por no decir todas, asumen que efectivamente
tenemos que conectar la política con los problemas reivindicativos. Hay que decirle a la gente que la razón por la cual no tiene comida es porque PDVSA está quebrada, y PDVSA está quebrada porque se mantuvo un dólar de 10, y PDVSA le entregaba a 10 bolívares el dólar al Banco Central para que ese dólar de 10 fuera utilizado para negocios. Es decir, la corrupción, la ineficiencia del gobierno es el responsable de que no haya comida, que no haya medicina, etcétera. Y conectar la lucha del aquí y el ahora, es decir, mi agua hoy, no que me das un camión y ya me fui para la casa, no, sino que eso no se va a resolver estructuralmente porque hay un colapso estructural, no es coyuntural, es estructural, y no se va a resolver si nosotros, primero, no rescatamos la institución del voto, segundo, no nos expresamos y cambiamos el timonel del Estado. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, en su programa dijo que lo próximo que viene luego del proceso electoral, en el que según él ya está cantado que va a ganar el presidente Nicolás Maduro la reelección, y nos quedan 2 minutos para terminar, dijo que luego del 20 viene un proceso revocatorio contra los diputados de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional que está además dominada de forma mayoritaria por la oposición. ¿Cree usted que esto le echa más leña al fuego en la posibilidad de encontrar un camino que permita allanar una salida concertada a la crisis, o es que es una lectura más de que el gobierno no tiene interés en superar la crisis? La táctica del gobierno no es corregir sus errores para crecerse en las dificultades, sino apuntar a cualquier persona, institución, grupo, frente que plantee crítica y que pueda ser una amenaza y fracturarlo. Esa es la táctica. Esto que lanza Diosdado Cabello es precisamente para generar fracturas en la cohesión del Frente Amplio, que tiene diputados de la oposición, pero también tiene sociedad civil. Ahora, no hay manera de salir de esta crisis, no hay manera, porque es una crisis estructural si no concertamos todos los actores de la sociedad. Y eso implica que el chavismo existe y va a existir como el peronismo, va a seguir existiendo. Pensar que se va a desaparecer el chavismo es mentira, porque el Chávez marcó un antes y un después, así como Perón en Argentina y otros más. Ahora, ¿cuál chavismo es el que queremos? El chavismo que sea democrático y que entienda que los otros factores existen. Igualmente en la oposición hay sectores radicales que son autoritarios, también reivindican la dictadura en el otro extremo, y también a ellos hay que dejarlo por fuera. Tenemos que encontrarlo los venezolanos, no hay otro camino. Una última pregunta para responderla en un minuto. En el ejercicio de pensamiento político se maneja la teoría de escenarios. ¿Han ustedes planteado escenarios tal como, por ejemplo, que no haya elecciones? Sí, esa es una posibilidad, y es para nosotros el escenario ideal para Venezuela, no para nosotros, para Venezuela, porque eso obligaría a abrir un compás de entendimiento y de diálogo, porque si no hay elección ahorita significa que no había condiciones. Por lo tanto, hay que llamar a un nuevo proceso, pero implica sentarnos y ponernos de acuerdo para la elección. Y quiero decir algo muy importante con esto: siempre tiene que haber diálogo. Los diálogos de París, donde Vietnam estaba en guerra con Estados Unidos, se estaban bombardeando y ellos estaban dialogando. Hasta en las guerras se dialoga, porque al final las guerras terminan con un acuerdo, con una negociación. Las guerras no terminan con el exterminio o en el cementerio, convertir un país en un cementerio. Necesitamos dialogar, pero para eso debe cesar la intransigencia de los extremos. Y los del medio necesitamos presionar para que los extremos no nos lleven a una guerra, ni a intervenciones extranjeras, ni nada de eso, sino al entendimiento y al diálogo respetuoso. Muchísimas gracias. Antes de despedir el programa, la entrevista con el concejal Sergio Sánchez, integrante del Movimiento Amplio Desafío de Todos, y además también el representante ante el secretariado del Frente Amplio Venezuela Libre. Esta coalición que, como ya él bien lo ha explicado, surge de la necesidad de encontrar una salida concertada a lo que no sucede a esta grave crisis. Presento a ustedes el resultado de la encuesta en media hora desde que la publiqué a través de la red social Twitter, a casi una semana de la convocatoria electoral en Venezuela. ¿Votará? ¿No votará? Está indeciso, 10% votará, 86% no votará, 4% está indeciso, en un lapso de 29 minutos, 216 votos. Concejal, muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestra edición de hoy. De ustedes me despido, hasta la próxima.